con un voluntario. ¿Qué es lo que esperan aprender esta noche? Tenemos una hora, una cita de una hora. Bien, sin más que decir, entonces vamos a empezar con esta provechosa charla sobre el tema del XABCD, en lo que es atención prehospitalaria. Eh, Vamos a empezar. A ver, ¿puedes continuar con la diapositiva, por favor? ¿Sí? Bien. Eh, para mí, el XABCDE lo tomo más como un proceso dinámico. ¿Por qué hablo sobre dinamismo en este proceso? Vamos a dar un pequeño intro, por favor, con respecto a esto para poder desglosar lámina tras lámina lo que quiero ver. ¿Sí? Primero, aquí no hablamos de mitos, ¿no? Como en muchos lugares nos lo proponen, ¿no? Sí, que el XABCD hay mitos, verdades. No, acá no hablamos de mitos, sino de evidencia pura, ¿no? Evidencia la cual es desfasada, ¿no? O sea, ya no se utiliza este tipo de información, sino hay que actualizarse, hay que mantenernos en constante actualización, ¿no? De esta forma nosotros vamos a lograr dar una atención propicia a nuestros pacientes, ¿correcto? Entonces, no se trata de ridiculizar o hacer creer al personal de salud que ignora estos temas, ¿no? Sino de enseñarles, de enriquecerlos, ¿no? Cognitivamente a través de las actualizaciones constantes que se dan. Por ejemplo, ahorita ya está en vigencia la revisión de lo que es la 10ª edición, creo que del PHTLS, si no me equivoco, ¿no? Ya pues va a dejar atrás toda la información que nosotros teníamos ya, ¿no? Como precedente. Entonces, acuérdense de esto, aquí no hay mitos, solamente vamos a trabajar en base a evidencia. Continúa, por favor. Ok, vamos a iniciar con este temita. Antes de esto no había una imagen, disculpa, ¿o es después de esto? ¿No? Ok, permítame un segundo. Sí, creo que está después del título, por favor. Antes, mucho antes, mucho antes, mucho antes. Ahí. Quiero detenerme aquí, y aquí quiero, por favor, su participación. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en esta imagen? ¿Y cuál sería su preocupación en la atención a este paciente? ¿Qué es lo que ustedes esperarían encontrar? ¿Cuál sería su abordaje? ¿Cómo tratarían a este paciente? ¿Un voluntario por ahí? ¿O quieren que yo escoja una persona? Perfecto, Miguel, coméntame, activa tu audio. Muy buenas noches. Podríamos preocuparnos inicialmente por el tema de hemorragias que pueda presentar, ¿no? Y en Por este caso supuesto. se logran evidenciar algunas, pero no identifico alguna que sea quizás con características exsanguinantes. Entonces, Correcto. la primera preocupación por ahí, pues, podría ser genial, pero como Miguel, tu audio se escucha un poquito entrecortado. Nos quedamos en el tema de que no te preocuparía salvo si hubieran hemorragias exsanguinantes, lo cual es correcto. ¿Sí? Perfecto. Otro voluntario, Marco, por favor, coméntame. Buenas noches a todos. Yo me preocuparía más por su columna. Al parecer, no se le ve que tiene el cinturón de seguridad puesto. Entonces, sospechamos que ha habido el fenómeno latigazo. Por supuesto, ¿no? Ahí me preocuparía mucho el control cervical de ese paciente, ¿no? Por el tema de que no ha tenido un cinturón de seguridad colocado, ¿no? Y posibles lesiones que puedan involucrar, ¿no? La columna vertebral. Adrián Delgado. Buenas noches. Hola, se te escucha un poquito bajo. Buenas noches. Todo accidente automovilístico se sospecha de una lesión, de una hemorragia interna. Aunque sea Ya. leve, es una hemorragia interna, ¿no? Podría ser. Claro, podría deberse dependiendo del mecanismo de lesión. Y esto tendríamos que verlo dónde es que impactó las zonas, ¿no? Del cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos la cabeza impactada sobre el volante o el timón. Lo que mencionó su compañero, ¿no? Sobre la columna, entre otras cosas. Sí, efectivamente, también podríamos encontrar hemorragias internas, ¿no? ¿Quién más levantó la mano por allí? ¿Alguien más?
Quien quiera participar puede activar su audio. Ok, Soraya, coméntame. Sí, bueno, si bien es cierto, claro, es un accidente automovilístico, se ve que el conductor no ha estado utilizando cinturón de seguridad, aparentemente no se ve una hemorragia exsanguinante, sí estaría preocupada por lo que es una lesión cervical, ¿no? Por la postura también que él está tomando al momento del accidente. Se ve Correcto. que hay lesiones, hay heridas, pero aparentemente, por lo que se ve, no son como unas hemorragias exsanguinantes que se pueda tratar, ¿no? Principalmente creo que sería la parte cervical la que tendríamos que empezar a, a tratar, ¿no? Correcto. Perfecto. ¿Y alguien recordó cómo deberíamos hacer el flujo de evaluación del paciente, o de la escena, mejor dicho? ¿Alguien recordó si de repente este carro estaba encendido, o de repente este carro podría entrar en llamas o explotar, o si la escena no ha sido controlada propiciamente? ¿Correcto? Entonces, está todo correcto lo que me han dicho, pero me gustaría ir paso por paso para poder lograr una atención propicia, ¿no? Porque ustedes están exponiendo al atender a este paciente a cualquier tipo de peligro que pueda existir en la situación, ¿no? En la emergencia. Alicia y luego Esther. A ver, coméntame, Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches, instructor. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar la zona, ¿no? Si, como usted dice, ver si es que hay fuga de combustible, si el carro está encendido, todo eso. Antes de que el equipo ingrese, siempre tiene que ver uno el estado del vehículo y también ver el estado de la persona, cómo se encuentra. Ahí en esa escena podríamos ver que no tiene cinturón y ha sido el choque frontal. A mi parecer, ha sido el choque frontal. Veo que tiene unos rasguños y ver también la parte que es cervical, ¿no? Por lo que se ve, de repente puede tener una lesión tanto lumbar, desde las 2 hasta el 5 más o menos, por lo menos. Y ver todo eso. Ok, perfecto. Sí, me preocuparía mucho el tema de cómo ha sido el mecanismo de lesión, lo que mencionaste, ¿no? Si es frontal, si es lateral, si es volcamiento. Todo eso me va a ayudar a determinar qué posibles lesiones podría tener este paciente. O sea, yo sé que en la imagen se ve claramente, ¿no? Un sangrado a nivel de la cabeza, ¿no? En las rodillas, probablemente por el impacto con lo que está debajo del volante, correcto, ¿no? Entre lo que es la columna vertebral, ¿no? También puede haber lesiones por el tema del efecto latigazo que mencionó uno de sus compañeros. También Ah, puede tener una lesión en la cabeza. claro, puede estar tequeado, ¿no? Trauma encefalocraneal, Sí, también por podría otro tener. caso. Por ahí creo que Esther también quería participar. Hola, Sony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches con Hola. todos. ¿Qué Un tal? gusto. Lo primero, más que nada, cuando hay un evento, un accidente, hay que ver evaluación de la escena. Primeramente, dar, como se dice, a nuestro alrededor de 380 grados, un giro y ver inmediatamente el vehículo, si es que está encendido o no. Lo principal mayormente se hace es levantar el capó y sacar un burner de la batería para desconectar el sistema eléctrico. El segundo es ver si hay fuga de combustible. Antes de atender al paciente, primero hay que ver la seguridad del lugar. Ya Perfecto. después ya las compañeras han dicho todo, ¿no? Perfecto, me parece excelente. Entonces, vamos por punto. Primero, la seguridad de la escena, ¿no? Controlamos la escena, que sea segura para nosotros, y luego procedemos a hacer la evaluación del paciente, ¿no? En este caso es un evento traumático, es una colisión de un vehículo, ¿no? De repente contra un árbol, contra otro vehículo, no lo sé, de forma frontal. No evidenciamos diferentes tipos de lesiones, ¿no? Aparentes, y esto es lo que va a ser nuestra impresión general antes de nosotros ingresar a evaluar a este paciente, ¿no? Veo que tiene un sangrado evidente a nivel de la cabeza, las rodillas, ¿no? Por laceraciones, no lo sé. Y pues lo que me llama más la atención aquí es la deformidad, ¿no? De la columna vertebral, y es lo que a mí me interesaría, ¿no? Apagar el vehículo, asegurar la escena y iniciar el control cervical de este paciente para póstumamente evaluarlo, como ya vamos a ver en las láminas posteriores. ¿Correcto? Un aplauso para ustedes porque lo han hecho de manera propicia y excelente.
Gracias. Continuamos, por favor. Entonces, esto ya lo vimos, no hay mitos, solo evidencia, ya sabemos, ¿no? Que nosotros tenemos que mantenernos en actualización constante y a nuestros compañeros que de repente no saben o se quedaron con una actualización desfasada, quizás, ayudarlos, enseñarles, no ridiculizarlos, no hacerles creer que son ignorantes, sino ayudarlos y apoyarlos, porque eso se trata, ¿no? Enseñar. Eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Siguiente, por favor. Correcto, entonces vamos a hacer primero una diferencia en lo que es una evaluación médica a una evaluación de una emergencia por trauma. A una evaluación médica yo voy a ir directamente a determinar lo que es la naturaleza de la enfermedad, nature of illness, en sus siglas en inglés, ¿correcto? A ver, ¿qué es lo que lleva a mi paciente a estar en esta condición clínica, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que precede a este paciente para que se encuentre en esta emergencia? En su contraparte, la emergencia de trauma, vamos a ver for injury of mechanism, que es el mecanismo de lesión, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó con esta paciente? Como vemos en la imagen, pucha, se chocó, ¿no? En su vehículo. Estuvo manejando y de pronto, ¡pum!, impactó. Con un árbol, con un edificio, con un poste de luz, N razones, ¿correcto? O se volcó de repente, está en estado etílico y de repente se volcó. ¿Qué otro ejemplo podrían darme ustedes, por ejemplo, de un mecanismo de lesión traumático? Ya les mencioné el tema de las colisiones vehiculares. ¿Otro que ustedes me puedan decir? Ok, hay un comentario, ¿correcto? Dice, es una imagen en la que no se especifica un accidente. Si se viene la lesión es en la cabeza, es al otro lado, la ablación en el brazo, es parte posterior. Si vemos todo, no tiene cinturón de seguridad, el asiento está reclinado o echado, no tiene la llave puesta. Excelente, es una observación bastante minuciosa, ¿no? No hay llave puesta en el vehículo, perfecto, yo lo había notado, nadie lo mencionó. Es más una imagen referencial para que ustedes puedan determinar, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer en esta escena? Muy válida tu comentario. Emergency fast, ¿sí? Excelente. Y bueno, ¿quién me puede dar entonces ejemplos de mecanismos de lesión? Amputaciones traumáticas. Perfecto. Pero ese ya es, digamos, el determinante. ¿Por qué? Ir más allá. ¿Por qué hubo esta amputación? ¿Qué le sucedió al paciente? Ese es el mecanismo de lesión. De repente fue por aplastamiento, de repente fue un accidente laboral, ¿no? En una fábrica. Eso sería ¿Puede ser por determinante, una ¿no? fractura? Ya una fractura ¿Por una expuesta es fractura como que ya abierta? la condición del paciente, ¿no? Pero vamos más allá a por qué. A eso voy. ¿Por qué se originó esta lesión? ¿Cuál fue el mecanismo de esta lesión? ¿Cuál fue el motivo de esta lesión? De repente, el paciente estaba en estado etílico y comenzó a bajar las escaleras y resbaló y cayó, golpeándose la cabeza, girando y siendo un paciente politraumatizado con posible TEC, ¿no? Miguel, coméntame. Bien, un punto para reforzar que como muy bien usted está hilando podría ir de la mano con este, ¿no? Es importante tener claro los pasos iniciales cuando abordemos a una víctima, porque el Correcto. hecho de pensar que primero podríamos desenergizar el vehículo antes de determinar si hay o no presencia de algún líquido inflamable o gas inflamable puede ser fatal, ¿no? Por Entonces, supuesto. priorizar qué primero, exactamente qué es primero, qué es después, y complementar esta formación que usted comenta, ¿no? Y esta primera lámina con fundamentos de rescate vehicular, porque Ujú. ahora tenemos vehículos híbridos, híbridos eléctricos, y hay que entender el funcionamiento de estas baterías de litio, los sistemas alternos o continuos que tienen, que son energizados, y ubicar todos estos puntos y los nuevos riesgos que nos enfrentamos, ¿no? Que sin Por duda hacen de supuesto. que los invitaría ahí a reforzar temas con rescate vehicular, ¿no? Para tener claros esos Por supuesto. procedimientos. Y en los mecanismos de lesión que mencionaba usted, instructor, bueno, podríamos encontrar varios, ¿no? De repente por una violencia extrema que sufrió la persona, ¿no? Y hay algunos indicadores ahí, como hiperextensión, carga axial, entre otros, o algunos locativos no propios del escenario que uno puede determinar también probablemente por qué ocurrió, y eso ocurrió. Y este es un proceso que va a tardar, pues, porque hay que recopilar información, la naturaleza del lugar y también los signos, las lesiones donde pueda tener esta persona. Eso, mi tutor, muy amable. Por Gracias. supuesto, muy bien. Y ahora, mencionando el tema que dices sobre el tema de reconocimiento del vehículo, que es híbrido, si es a gas, si es a combustible, eso es importante conocerlo. Claro está que nosotros como paramédicos muy pocas veces realizamos esas intervenciones, ¿no? Es por eso que nosotros trabajamos en un sistema de emergencias compuesto,
¿no? Que están los bomberos, los rescatistas y nosotros, ¿no? Muchas veces. Entonces, si vamos por ese lado, quien iniciaría, digamos, esta evaluación del vehículo, de la escena, serían los bomberos, ¿no? Ellos son los que se encargan de toda la estabilización del vehículo, ¿no? Para poder extraer al paciente. Entonces, excelente tu comentario, me parece fenomenal. Sí, ahora, con lo que mencionas del mecanismo de lesión, sí, es muy importante también lo que tú estás mencionando, ¿no? Y bueno, muchas gracias por tus comentarios, me parecen bastante propicios, ¿sí? ¿Alguno otro tiene algún ejemplo sobre el mecanismo de lesión? Ah, algo que quería acotar. Este tipo de determinación del mecanismo de lesión debe ser lo más rápido posible. Hay que pensar súper rápido para poder determinarlo. No puedo demorarme demasiado en estas evaluaciones, ya que de esto dependería la vida de mi paciente, si es que es un paciente crítico. Usualmente los pacientes de trauma tienden a tener cierta criticidad, ¿no? Jorge, coméntame. Buenas noches. Bueno, algunos mecanismos de trauma también pueden ser los objetos contundentes, caídas a diferente nivel, e incluso si estamos hablando de vehículos, podemos también hablar de atropellos, ¿no? Que esos van a generar múltiples lesiones que nos pueden conllevar, como tú dices, ¿no? A un desenlace final que es la muerte si es que no tenemos una adecuada intervención ante otros mecanismos de trauma, ¿no? Eso es todo, gracias. Excelente. ¿Alguien más? ¿O podemos continuar en el siguiente lámina? Perfecto. Entonces, algunos ejemplos que yo he montado acá, ¿no? Como una condición de una naturaleza de la enfermedad, sería pues un accidente cerebrovascular, ¿no? De origen hemorrágico. No, el tratamiento de esto es netamente a través bueno, para determinarlo, ¿no? A través de unas mnemotecnias, ¿no? A través de la escala de Cincinnati, por ejemplo, ¿no? Para poder evaluarlo. Y en la otra parte tenemos un evento traumático, ¿no? Un aplastamiento dentro de un vehículo, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, uno por mecanismo de lesión y otro por naturaleza de la enfermedad. ¿Correcto? Continuamos, por favor. Ok, ahora, ¿cómo realizamos una evaluación médica contra una evaluación de trauma? Siempre hemos visto, las personas que trabajamos en el ambiente hospitalario, ¿no? El tema del ABCD. Siempre, siempre, siempre es eso. Vamos a evaluar el ABC. Pocas veces y recientemente estoy viendo el tema de que ya están actualizándose en el tema de lo que es trauma. No, ya no dicen ABCD, ahora dicen XABCD. ¿Correcto? Siendo la evaluación médica comenzando con A, con lo que es vía aérea, ¿no? Airway, que la importancia de esta es mantenerla permeable, ¿no? Lo único que cambia en este tipo de evaluaciones es el tema de agregarle la X por delante en lo que es trauma. ¿Qué es lo primero que pone en peligro a mi paciente? Es la hemorragia, ¿sí? Entonces, si mi paciente pierde sangre, ¿yo qué tengo que hacer? Abordar la amenaza para la vida de él. Correcto, Alicia, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces abordamos la amenaza para la vida, que sería en este caso una hemorragia exsanguinante. Luego continuamos con lo que es vía aérea, y aquí añadimos, ¿sí? Añadimos lo que es el control cervical. Correcto, lo que vimos en la imagen, por ejemplo. ¿Sí? Luego pasamos a lo que es la alteración de la ventilación, que tenga una buena respiración mi paciente, ¿no? Soporte de repente ventilatorio con oxígeno, con algún dispositivo básico avanzado, ¿no? Supraglótico quizás. Y de repente por ahí usar algún fármaco que me pueda ayudar a estabilizar a mi paciente, ¿no? Todo con un propósito beneficioso para él. Acá también podemos ver el tema del trauma torácico, ¿no? ¿Qué traumas torácicos conocen, por ejemplo? ¿No? Puede ser un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, entonces esto me va a ayudar a mí, ¿no? A determinar el abordaje a mi paciente. Luego tenemos el AC, que ya lo conocemos, ¿no? Que es el manejo de la circulación y el shock, en este caso, ¿no? Diferentes tipos de shock que podemos encontrar aquí en circulación. Especialmente dos. Luego vemos el tema de lo que es el déficit neurológico en estos pacientes, ¿no? Es importante determinar esto también. Y finalmente en la E vemos lo que es el environment, exposure, ¿sí? Exposición, temperatura de mis pacientes, manejo de hipotermia, ¿correcto? Ustedes saben que si yo tengo un paciente de trauma y pierde sangre, por ende voy a tener que manejar temperatura, ¿no? Porque la temperatura de este paciente corporal va a bajar mucho. Y aquí vamos a desglosarlo parte por parte para que ustedes puedan verlo. ¿Es correcto? Continuamos, por favor. Ok, ¿por qué yo menciono el tema de que este XABCD es un protocolo dinámico? ¿Alguien tiene una idea
Les he puesto una frase clave, que es un abordaje simultáneo y una imagen adicional. ¿Por qué ustedes creen que yo lo veo como un proceso dinámico, como un protocolo dinámico? ¿Alguno tiene una idea? Jorge, coméntame. Sí, es dinámico, ¿por qué? Porque mientras nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una evaluación de la vía aérea, tenemos otro colaborador, otro paramédico, que está haciéndole realmente la estabilización de esta herida, inmovilización de miembros superiores o inferiores, la evaluación de tórax, etcétera, ¿no? Por eso podemos abordar varios aspectos de este paciente para poder dar una evaluación más pormenorizada y más rápida, ¿no? Porque sabemos muy bien que la vida de un paciente depende mucho de los procesos, procedimientos que nosotros vamos a hacer para sacar adelante a este paciente y traerlo inmediatamente a un centro hospitalario, ¿no? Excelente. ¿Miguel? Bien, mi instructor. Considero, bueno, y creo que usted también lo ve desde ese punto, me atrevo a decirlo como dinámico. Primero porque hay que entender el porqué de las cosas, ¿no? Cuando brindamos la atención prehospitalaria, el por qué estoy haciendo esto. Entonces, una vez que tienes claro el porqué, vas a tener que evaluar de repente en paralelo, en simultáneo, 2, 3 puntos, ¿no? De repente al compañero decirle, ok, tú esto, tú el otro, y yo el otro, y vamos delegando funciones, ¿no? Porque respetar secuencialmente el orden es sumamente importante de esta evaluación, pero lógicamente va a haber variables o de repente puedo evaluar la D en la X, ¿no? Mientras voy abordando la X, voy con la D y descubro ahí una C, entonces ya la tengo en la mente también que la descubrí y tengo que manejar también el tema de la temperatura, me voy a la E y tengo que estar jugando ahí con esas funciones, ¿no? Por eso creo que podría ser dinámico. Muchas gracias. Perfecto. Excelentes participaciones. Y sí, yo menciono que es un protocolo dinámico debido a que, bueno, hablando de experiencia propia, ¿no? Cuando cuando era estudiante para TEM, a mí me decían netamente, ¿no? Evalúas A, evalúas B, y después C, y después E, y después, o sea, todo era parametrado, lo cual no está mal. Considero que no está mal, pero mientras tú vas evaluando A, ya estás evaluando B, y simultáneamente estás evaluando A, y X, o sea, todo lo puedes hacer en un mismo, en una sola evaluación quizás, ¿no? No todo, ¿ok? Pero también hay que recordar que somos un equipo. No viajamos o no tripulamos solos en una ambulancia. Aquí en Perú sí manejamos a veces médicos dentro de una ambulancia, manejamos algunos técnicos, algunos enfermeros, a veces solamente vamos paramédicos, entonces cuando tenemos el equipo podemos hacerlo de manera simultánea. Ok, como mencionó tu compañero, tú evalúas X, evalúas A, evalúas B y designas roles, ¿no? Lo cual es perfecto. Y esto lo vamos a hacer de manera simultánea. ¿Ya? No es que de repente si yo estoy con mi compañero, los dos vamos a mirarnos las caras y vamos a quedarnos aperturando vía aérea. No. No, el siguiente ya puede agarrar o coger un BBM o un supraglótico y ya podemos comenzar a abordar al paciente, ¿correcto? De repente tenemos un tercer compañero que puede ser el piloto de la ambulancia, que también tiene conocimiento sobre atención prehospitalaria y este ya puede estar evaluando circulación, puede estar viendo rellenado capilar, puede estar viendo la calidad de la piel, entre otras cosas. Entonces, a eso yo hago énfasis que es un abordaje simultáneo, de forma simultánea. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me copian, chicos? Excelente, excelente. Sí, Sony, siente. Permítanme un segundo. Correcto. Entonces, bien, se entendió el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es un protocolo dinámico, no? No es netamente parametrado en que me quedo en X hasta terminar X y luego paso a A y a B. Si tengo un equipo de por medio, uso a todos los recursos posibles, habidos y por haber, para poder hacerlo de esta manera, para que sea un poco más rápido también. ¿Sí? Excelente. Continuamos, por favor. Ok, acá tenemos detallado, ¿no? Un poquito a grosso modo, ¿no? La evaluación del XABCD, donde X es una hemorragia exsanguinante, exsanguination, ¿no? Donde vamos a ver lo que es el control de la hemorragia, y luego pasamos a lo que es vía aérea, ¿no? Airway, en el cual vamos a manejar, ¿no? El tema de la obstrucción quizás, y mantenerla permeable, que es lo más importante. Esto ya ustedes lo conocen, ¿no? A detalle. Yo les voy a mencionar a grosso modo y luego vamos a verlo de una manera un poquito más avanzada.
¿sí? Luego vamos a ver lo que es breathing, que es respiración. Vamos también a tratarlo, ¿no? Para manejar el tema de la oxigenación también de mi paciente. Si hay aquí alguna herida soplante, por ejemplo, o una hemotoras a tensión, también hay que tratarlo. Eso ya ustedes también lo conocen, ¿no? El manejo de un neumotórax, ¿no? A través de una descompresión torácica, a través de un parche oclusivo, quizás en una herida soplante, ¿no? Y la suministración de oxígeno a mi paciente de ser necesario, obviamente, ¿no? Luego vamos al tema de la circulación. Aquí vamos a manejar el tema de shock de mi paciente, de repente hipovolémico, de repente cardiogénico. Y si es necesario el tema de las compresiones por el paro cardiorrespiratorio, pues aquí también los vamos a realizar, ¿sí? Aquí también viene el tema de la evaluación de la piel, temperatura, color, ¿no? Para ver cómo está el llenado capilar y todas esas cosas. En lo que es disability, ¿sí? Aquí vamos a ver si hay fracturas, ¿no? O deformidades también, ¿no? Disabilities o deformidades, ¿sí? Si hay fracturas. Aquí también vamos a ver el tema de la inmovilización, si es necesario. Obviamente, en A también se ve el tema del control cervical, ¿no? Y en la E vamos a ver y prever a mi paciente que entre en un estado de hipotermia, ¿no? O de repente puede ser demasiado calor, golpe de calor. Hablando de este temita de golpe de calor, los invito también a que visiten la página donde trabajo yo, que se llama Prehospitalando, que vamos a dar una charla sobre estos temas también. Muy importante. ¿Sí? O algunos químicos, de repente, exposición a algunos químicos también, ¿no? Tóxicos a mis pacientes. Pero lo más importante aquí en E es el tema de la hipotermia. Si hablamos un poco de trauma y hablamos un poco de exsanguinación, ¿no? O control de hemorragia, se supone que este paciente, al perder mucha sangre, ¿qué va a pasar con mi paciente? Va a perder temperatura corporal, por lo cual hay que manejar el tema de la hipotermia, ¿no? Y el manejo de la hipotermia, ¿en qué se basa, no? Primero, algo súper rapidito para que la tengan clara. Si tengo un paciente por colisión vehicular, los bomberos ya lo extrajeron, está en el asfalto, ¿correcto? ¿Qué me preocuparía a mí? Ya controlé todo. De repente me acordé, oh, tengo que controlar la temperatura, mi paciente está helado, está frío, está tiritando, ¿qué hago? Ok, lo primero que a mí me importa es alejarlo de la fuente de frío, que sería el piso. No sé, tengo una tabla rígida, una fel, de repente tengo una cuchara, un spoon, ¿no? Para que me entiendan mejor. Puedo alejarlo del frío, lo puedo colocar con una manta isotérmica. Lo que me interesa también aquí es exponer piel, ¿correcto? Si está mojado, le voy a cortar la ropa, le voy a quitar la ropa y lo voy a abrigar automáticamente. En este corte de ropa que yo hago, también voy a poder exponer, ¿qué cosa? Heridas o lesiones ocultas, que también me va a importar. ¿Correcto? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta o nos olvidamos o se nos pasa por alto esto, ¿no? Ese men puede tener una herida soplante, quizás una lesión, un corte, una laceración, una abrasión, como me mencionaban por ahí. Y bueno, son heridas secundarias en algunos casos que se pueden tratar ya durante el transporte, ¿no? En la ambulancia. Ojo, la ambulancia también me puede ayudar al control de temperatura, ¿no? Recordemos que una ambulancia tipo 2 o tipo 3, bien manejada y bien hecha, ¿no? Con todos los protocolos de seguridad habidos y por haber, y que sigue las normativas, es muy importante porque me ha tocado trabajar en ambulancias que no tienen calefacción ni aire acondicionado. Entonces, es muy importante esto también. Me va a ayudar bastante, ¿no? En mis pacientes. Correcto, seguimos, por favor. Ahora, hablando y desglosando letra por letra, vamos a hablar sobre el control de hemorragias o bleeding control, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que me interesa? Identificar. Lo principal es identificar para poder hacer un manejo inmediato y apropiado, ¿sí? Es bastante importante el poder reconocer el tipo de hemorragia que pueda tener mi paciente, ¿sí? Hay que comprender también cómo esta va a afectar a mi cuerpo, sistemáticamente hablando, ¿no? Por ejemplo, tenemos 4 tipos aquí que yo he graficado, ¿no? Una es la venosa, que es la común. La arterial y la venosa son las más comunes que nosotros vamos a ver en atención hospitalaria, ¿no? Dependiendo del mecanismo de lesión, claro está. En la venosa, por ejemplo, la sangre va a salir de forma constante, ¿no? De forma uniforme, por así decirlo, y esta va a presentar un color rojo medio oscuro, ¿no? Medio viscoso, así por así decirlo. Mientras que la arterial, en su contraparte, esta va a tener un color brillante, un rojo brillante, ¿no? Y esta va a salir de forma intermitente, en sincronía con los latidos del corazón, ¿sí? Tenemos también una un poco más leve, que es la capilar. Esta va a presentar un rojo así un poco más tenue, y esta va a salir de forma súper lenta, ¿correcto?
debido a que estos se rompen algunos pequeños conductos sanguíneos, ¿sí? De forma superficial, ¿no? Y la mixta, ¿no? En esa se observa que las heridas donde fue la laceración, ¿sí? Van a poder presenciar el tema de las arterias como las venas y los vasos capilares. O sea, van a tener un compuesto de todos estos conductos sanguíneos, ¿sí? Afectados. Ahora, la hemorragia puede ser, así como es externa, también puede ser interna y oculta, como lo mencionó uno de sus compañeros cuando proyecté la primera imagen, ¿correcto? Esos golpes que puedes tener tú con el volante en el tórax o en el abdomen pueden generar diferentes lesiones internas, ¿sí? Y la hemorragia puede causar debilidad, shock y muerte. Eso hay que tenerla claro, ¿sí? Recuerden, la hemorragia ¿qué produce? La pérdida de fluidos que produce un shock hipovolémico, ¿correcto? Entonces, aquí habría que manejarlo de una forma un poquito más farmacológica, quizás también podríamos hacerlo, pero hay diferentes manejos que lo vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ahora, acá, les preparé un cuadrito un poquito más digerible, ¿no? En la cual tenemos los tres tipos de hemorragia, ¿sí? Falta una más, la mixta, pero nos vamos a enfocar en estas tres, ¿sí? La arterial, la venosa y la capilar. Dentro de la arterial tenemos como características que es profusa, es rojo brillante y es de gran tamaño. Aquí yo me iría por lo seguro, ¿sí? Identificando, obviamente, y utilizaría un torniquete. Ahora, hablando nuevamente, recapitulando de los mitos y realidades o verdades que falsos profetas nos abarcan con eso, ¿no? Es que no se debería usar torniquete, produce necrosis, muere el tejido. Ya, no, esa información ya no se usa, por eso es una información desfasada, ¿sí? A estas personas hay que enseñarles, y hay que enseñarles de la mejor manera, ¿no? Con fundamentos, de forma apropiada, bonita, ¿no? No hay que, digamos, creer que lo sabemos todo. En realidad, nadie sabe nada. Todos seguimos en constante aprendizaje, para aclarar. ¿Sí? Entonces, se usa el torniquete, ¿correcto? Este va a ser un dispositivo el cual me va a ayudar a controlar la hemorragia de manera propicia, si es que está bien colocado, claro está. ¿Sí? Ahora, no solamente es el tema de enseñar, ¿no? Lo que es el torniquete, sino ver más allá de eso, ¿no? Enseñar, por ejemplo, el tema del manejo de cada cosa, ¿correcto? Por ejemplo, se enseña muchísimo sobre estos temas, sobre estos dispositivos, ¿sí? O tecnologías que son state of the art, ¿no? Eso quiere decir que son tecnologías novedosas del año, ¿no? Sin embargo, no enseñan con pericia las habilidades de control que resultarían útiles, ¿no? A todos los proveedores de atención prehospitalaria. Enseñamos, muchos, yo también, ¿no? El tema de cómo colocar un torniquete, pero no las estructuras anatómicas que pasan por ahí, ¿no? Por donde tú vas a colocar el torniquete. También es importante o sería importante y bueno, beneficioso para todos enseñar, por ejemplo, sobre los tiempos de coagulación, etcétera, ¿no? Eso es algo importantísimo, creo yo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Miguel, coméntame. Sí, como le había mencionado en algún punto, no solamente enseñar los procedimientos, ¿no? Porque puede resultar muy sencillo. Y ahora, desde el lado del alumno, del participante, uno aprende el procedimiento, tiene el evento y como muy bien usted menciona, es dinámico, entonces llegado el momento, cuando veo un sinfín de elementos que me pueden poner nervioso, alterar, voy a quedar en cero. Y por más que haya desarrollado memoria muscular y todo ahí con el tema de las prácticas, si no entiendo, como usted dice, ¿no? La anatomía, el por qué aquí y allá, pero más allá de la explicación de la técnica, donde tenemos una bifurcación de arterias, por qué lo más arriba posible y todas esas cositas que seguro la va a comentar en su momento, uno ya cuando está a la hora del evento, independientemente de los factores que te puedan distraer, sabe lo que estás haciendo, lo tienes claro. Pero cuando solo enseñamos técnicas, no tiene sentido. Claro, por supuesto. Hablando de torniquetes, por ejemplo, algún dato que a ustedes les parezca interesante sobre eso? Por ejemplo, yo había leído un post, digamos, del doctor Carlos Zapata,
¿no? Sobre el triángulo de Hunter. No sé si lo han escuchado, ¿no? Hay que tener consideración anatómica en cuanto a nosotros aplicamos torniquetes en una extremidad inferior, por ejemplo, ¿no? Dícese las piernas, ¿no? Cuando tenemos una hemorragia a ese nivel. Entonces, hablando sobre el triángulo de Hunter, que es el subartorial, ¿sí? Es un túnel aponeurótico, ¿sí? Que está reforzado por el tercio medio de lo que es el muslo, ¿sí? Y este se va a extender desde el vértice del triángulo femoral, ¿sí? ¿Sí? Me copian, ¿verdad? A la abertura del aductor mayor y el hiato aductor. Es un poco más complejo de lo que les voy a decir, pero los estoy resumiendo para que ustedes me puedan entender, ¿sí? Hay que tener consideraciones anatómicas para aplicar un torniquete. Por ejemplo, sobre la rodilla o tercer miembro del muslo va a representar muy altas posibilidades de una falla de oclusión de la arteria, ¿sí? Ya ha habido muchos reportes de casos en revistas de medicina de lo que son fuerzas especiales, ¿no? Y estas hablan de esta acotación. Es por eso que si la situación operacional y la herida te obliga a poner un torniquete por encima de la rodilla, la recomendación es que lo hagas alto y apretado. Eso ya creo que a todos nos los han dicho, ¿no? Alto y apretado, ¿sí? Pero bueno, hay un porqué de por medio. ¿Se dan cuenta? No es que inmediatamente hagamos todo parametrado como nos dicen, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Alto y apretado, alto y apretado, alto y apretado. No, hay un porqué de por medio. Y eso es lo que muchos a veces no se preguntan. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero reconvertir un torniquete, por ejemplo, y lo pongo alto y apretado? ¿Cómo hago? Ahí el problema. Por eso es que hay que tener criterios para manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si sucede esto, hay que colocarlo de la forma más alta y apretada, como nos mencionan, para asegurar el éxito de la aplicación y control efectivo de lo que es la hemorragia, ¿sí? Siempre asegurándonos de no ponerlo en la cresta ilíaca, ¿sí? El sitio óptimo debe ser debajo del ligamento inguinal. Es un pequeño dato para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Para que, si es que están más interesados en el manejo de torniquetes, pues busquen información sobre el doctor Carlos Zapata. Es un trome, ¿verdad? Correcto. Entonces, hablamos de la hemorragia arterial, que es profusa, roja brillante, de gran tamaño, y en este caso utilizamos el torniquete, ya lo conocemos, ¿sí? Luego tenemos la hemorragia venosa, que es continua, que es un color rojo oscuro viscoso, es de medio tamaño, y aquí podemos aplicar lo que es presión directa o empaquetamiento, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la lesión del paciente, ¿no? Muchas veces con presión directa puedes solucionar este tema, y cuando es un poco más profuso ya puedes empaquetar, ¿no? Ahora, con la hemorragia capilar, pues es poca cantidad, es un rojo oscuro, son rupturas de pequeños vasos y con presión directa debería pues, calmar, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de hemorragias también, ¿no? Como la mixta, a veces tenemos lo que es la epistaxis, ¿no? Que es el sangrado nasal, otorragias, etcétera, ¿no? Son temas un poquito más allá de lo que es el trauma. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces aquí hay una pequeña escala donde mencionamos lo que es la hemorragia profusa, una hemorragia continua, los apósitos empapados en sangre, amputaciones y pérdida de conciencia. Todos estos puntos van a ser, ¿qué cosa? Indicadores de una hemorragia exsanguinante, ¿sí? Si tengo todos estos indicadores, o tengo más de 3, ya pues definitivamente voy a tener que usar un dispositivo propicio, ¿no? Para abordar la amenaza para la vida de mi paciente. ¿Que lo veríamos en qué letra? En la X, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O todo está claro? Todo claro. Todo claro. Bacán. Continuamos entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, hablando un poquito sobre presión directa, voy a explicar paso por paso porque me interesa que ustedes puedan acordarse, recordar, más que aprender, recordar, ¿correcto? Porque esto ya lo hemos visto antes, creo, muchos de ustedes con los que he llevado clases, que han sido alumnos míos. Correcto, entonces, presión directa. Esta forma es la más eficaz, quizás, ¿no? De controlar una hemorragia externa, y esto simplemente, siempre dependiendo de la magnitud de la lesión. Acuérdense de eso. Si yo tengo una lesión grande, no, pues voy a utilizar presión directa, ¿no? De frente me voy a ir a lo que es un torniquete o empaquetamiento, de ser necesario, ¿no? Esta presión lo que va a hacer es parar, ¿no? Ponerle un stop al flujo sanguíneo, ¿no? De lo que está saliendo, y va a permitir que se produzca una coagulación normal a través de la presión. Yo voy a presionar hasta que se detenga, hasta que ya no sangre más, pero no voy a levantar el apósito. No voy a levantar, digamos,
lo levanté y de pronto comienza a sangrar nuevamente. Si no, voy a mirar por los lados, ¿no? Por todo el contorno, si es que ya no sigue sangrando, si es que no está empapado más en sangre, listo. Ahí recién voy a poder retirar. O en su defecto voy a colocar un vendaje compresivo para asegurar, ¿no? El apósito. ¿Sí? Y nos menciona aquí aplicar presión con la yema de los dedos o las manos enguantados sobre la parte superior de un apósito estéril. Acá, ya saben, creo que la mayoría de ustedes ya saben, ¿no? Que siempre hay que hablar sobre la bioseguridad. ¿Sí? Yo no puedo tocar a un paciente si no tengo guantes. Recuerden la ley de universalidad. Todo paciente es posible portador de algo, ¿sí? De algún tipo de patología. Entonces, yo tengo que cuidarme a mí. Recuerden los 3 yo del paramédico. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y obviamente mi equipo, ¿no? Entonces, siempre alertar a los demás. Si tengo algún tipo de hemorragia, colocarme los lentes de seguridad, guantes y mascarilla de ser necesario, ¿no? Y si por ahí tengo pues una bata, pues me la coloco también. Pero siempre, siempre, siempre con guantes, por favor, no se olviden eso. Siempre sucede que de repente por la rapidez, ¿no? Por la adrenalina, wow, voy a atender a mi paciente y no tengo guantes. Y en el momento que me doy cuenta que voy a tocarlo, oh, sorpresa, no tengo guantes y voy a demorar la atención. Sobre todo por eso, ¿correcto? Entonces, esta presión que vamos a hacer, chicos, va a ser por lo menos unos 5 minutos. Continúa, por favor. Creo que alguien se le activó el audio. Ya. Continúa, por favor, siguiente diapositiva. Ahora, también tenemos esto que son apósitos compresivos, ¿no? Estos van a cubrir firmemente con un tipo de vendaje, ¿no? Autoadhesivo y de forma estéril, alrededor de toda la herida. Vamos a estirar el vendaje lo suficientemente para controlar el sangrado, para que haya presión, ¿correcto? Y al colocar esto, voy a tener todavía que sentir o palpar el pulso distal. Igual que un torniquete, voy a tener que palpar el pulso, ¿no? Cuando este desaparece, en el torniquete, por ejemplo, tiene que desaparecer el pulso. Sin embargo, en este todavía tiene que haber, ¿sí? Acá tenemos este apósito compresivo, también tenemos, creo que, el vendaje israelí también. Creo que, no sé si lo conocen, el vendaje israelí también es utilizable en estos casos. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos apoyarnos en algunos casos con los agentes hemostáticos, ¿no? Cualquier compuesto químico que frena o detiene un sangrado ayudando con la formación de coágulos, ¿no? Este es un polvillo en realidad, de forma granular, ¿sí? Muchos de estos van a ser con una gasa, perdón, impregnada con una sustancia arcillosa. Y estos se pueden utilizar con los apósitos de compresión directa solo cuando esta no es eficaz por sí sola. ¿Alguna vez han utilizado esto? ¿No? No, profesor. ¿Nunca? No. Bueno, algún día lo utilizarán. Es útil, sí, pero acá también depende mucho de los factores de coagulación, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, como el caolín, que va a depender mucho de eso, mientras que el chitosan no. Eso ya lo van a ver de repente más adelante, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de usar este tipo de dispositivos. Siguiente, por favor. Bueno, el torniquete ya se los había mencionado, es útil para controlar hemorragias exsanguinantes cuando se da la lesión en una extremidad, ¿correcto? Superior o inferior. Hay varios tipos de torniquetes comerciales disponibles, sí, ya creo que el más común es el CAT, si no me equivoco. Luego tenemos el SAM, entre otros, ¿no? Si un torniquete comercial no está disponible, yo creo que, según mi pericia y mi experiencia, es mejor no improvisar un torniquete. Puede ser que hasta que improvise uno, este paciente ya pues pierda demasiada sangre, entonces preferible usar uno y si no hay, pues utilizar otro tipo de metodología, ¿no? Como por ejemplo el empaquetamiento. Sería un poquito más rápido quizás. Bueno, observamos estas siguientes precauciones a tener en cuenta, ¿no? No aplicar un torniquete directamente sobre ninguna articulación, como ya se los había mencionado a través del artículo del doctor Zapata, dándose como un fundamento, ¿no? Asegurar que el torniquete esté bien apretado, ¿sí? Y de esto va a depender el control de la hemorragia. Si no está bien aplicado, no sirve, ¿sí? Nunca usar un alambre, cuerdo, cinturón o material angosto para fabricar un torniquete. No es, digamos, apropiado, ¿no? No va a lograr controlar la hemorragia como tal, como normalmente vemos en las películas, ¿no? MacGyver, Rambo. Tampoco voy a colocar una almohada debajo del torniquete porque voy a decir, ay, no, le duele, ¿no? No, torniquete, la aplicación duele. Si no lo conocen, pueden aplicárselo ustedes mismos para que comprueben el dolor, ¿sí?
No vamos a cubrir el torniquete con una venda, no, jamás, porque yo lo que quiero ver es la evidencia de que si controló o no controló el sangrado, ¿sí? Y no voy a aflojar el torniquete después de haberlo aplicado. Hay algunos fundamentos que me dicen que para reconversión de torniquete sí puedo aflojarlo, pero en este caso, de preferencia, no. ¿Sí? Continuemos, por favor. Creo que aquí vienen unas gráficas sobre los torniquetes que he visto alguna vez en mi vida, ¿no? Que el más común siendo el Combat Application Tourniquet, el CAT, que la mayoría de servicios de emergencias médicas lo maneja. Luego tenemos el SOFT, que es un Special Operations Forces Tourniquet, y el otro, que es el que más me gusta, que es el SAM-XT, ¿no? El SAM Shriening Extremity Tourniquet, ¿sí? Ustedes, ¿cuál de estos tres han visto? ¿O cuál es el más común para ustedes? A ver, tengo, creo, algunas personas... Miguel, coméntame. Los tres, pero el más económico, el CAT, pero el de El CAT. plástico es un desastre. Así que les sugiero que no se lo lleve por el SOFT. Sí, sí. El Sí, CAT es el más común y el más económico en realidad. sí, pero para entrenamiento genial es el SOFT. Ajá. Ya para uso sí es adecuado, ¿no? Tiene una resistencia adecuada, pero tiene la única complicación del tema del tiempo, ¿no? Que no incluye ahí, pero uno le puede dar la solución. Y el SAM XT, como usted menciona, es una belleza torniquete, muy completo. Ahora también Un hay unos poco caro torniquetes también. rusos, y claro, es costosísimo. Sí. Pero hay unos torniquetes ahora rusos, ¿no? Que los están utilizando las fuerzas especiales allá dentro de sus armas. Entonces cada arma viene con un torniquete, bastante curioso. Tanto las pistolas como las armas más grandes ya vienen con eso, ¿no? Y como no quieren saber nada con los americanos, se están montando un sistema ruso, ¿no? Se llama torniquete ruso. Así que, lo personal, el SAM XT es buenísimo. Muy bueno, sí. Muchas gracias por tu aporte. Mira, es una información que normalmente se ve en el ámbito bélico, ¿no? En el ámbito hablando de Fuerzas Armadas y todo eso. Y cuando hablamos de Fuerzas Armadas, fuerzas operacionales con respecto a la milicia, el abordaje varía un poquito del XABC. Por ahí les doy un hint que es, por ejemplo, el abordaje March, ¿no? March es Massive Bleeding, Airway, Circulation, y el último es Head, control cervical, ¿no? E hipotermia. Dime, Miguel. Sí, eso de medicina táctica, un aporte ahí para complementar lo que usted muy bien menciona. Ujú. En la zona que es bajo amenaza directa, lo que en otros campos, por ejemplo, también llamamos zona caliente, ¿no? El único paso permitido es el uso del torniquete. Esto mediante las guías americanas que hay para los que proveemos, ¿no? Esto de medicina táctica. Pero el único Claro, paso es claro. el tema de torniquete y te saco de la zona, listo. En una zona tibia, Exacto. ahí ya son otros procedimientos y en la fría y demás, pero ahí torniquete. Entonces, eso es importante saberlo, porque cuando uno sale a la calle es como salir a una guerra a veces, ¿no? Te enfrentas Claro, a situaciones. claro, claro. O sea, no puedo yo demorarme, digamos, en una zona caliente, ¿no? De alto impacto. No voy a atender a mi paciente, como tú dices, mencionas. Le pongo el torniquete y lo saco de ahí, ¿no? Y te Como servicio. arrastre, de repente, con un compañero que me pueda cuidar la espalda, ¿no? Es Excelente. bastante interesante lo que mencionas. Gracias. Continuamos, por favor. Bueno, esto ya se lo había mencionado, ¿no? Las zonas de aplicación del torniquete, que son extremidades, tanto superior como inferior. Continuamos. Este torniquete también me parece muy interesante, que es el SAM Junctional, que funciona para controlar a nivel de pelvis, axilas, ingles y el perineo, ¿sí? Hay un dispositivo que puedo usar en el cuello, si no me equivoco, que se llama clamp, It clamp. It clamp, It ajá, clamp. sí, sí, sí. Son como unos dientes así que te ayudan a frenar el sangrado. Es muy, muy bueno. Gracias por hacerme recordar. Sí, esto también son dispositivos que son muy caros en realidad, ¿no? Y que muy pocos sistemas de emergencia lo manejan aquí. Sobre todo el SAM, el Junctional. Solamente lo he visto creo que en 3 ambulancias aquí en Perú. ¿Sí? Continuamos, por favor. Bueno, y hablando de manera farmacológica, que es algo que me gusta, que me apasiona,
Hablamos también sobre el ácido tranexámico, el tranexamic acid. Sí, este es un antifibrinolítico, ayuda a controlar hemorragias internas, por ahí para los que le preocupaba las lesiones internas, ¿sí? Y bueno, la administración es 1 gramo en 100 mililitros. Sí, es un goteo estándar, ¿no? En 10 minutos dentro de las 3 primeras horas que nosotros detectemos el tema de la lesión. Estos pueden ser usados adicionalmente para tratar un shock hemorrágico, ¿sí? Cuando el paciente ha perdido sangre, un montón de sangre. Aquí en Perú, no he visto todavía la reposición de sangre, ¿no? En pacientes que han sufrido una hemorragia exsanguinante, ¿no? No manejan el tema de la sangre, ¿correcto? Es más fluidos, ¿no? Reposición de fluidos a través de lo que es lactato, de repente, ¿no? O solución salina, ¿sí? Entonces, podemos usar también ácido tranexámico para tratar el tema del shock hemorrágico, ¿no? También podemos usarlo en hemorragias gastrointestinales, hemorragias postparto, a veces en epistaxis cuando son muy críticos, ¿no? Y cirugías de trauma. ¿Alguna vez han usado ácido tranexámico? Yo creo que sí. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablamos de la letra A. Aquí es Airway Management y adicionalmente lo que es el control cervical. ¿Qué me interesa a mí cuando yo evalúo lo que es la vía aérea? ¿No? Que esté permeable. ¿Cómo yo puedo evidenciar que esta vía esté permeable? Si un paciente yo le pregunto su nombre y me habla, obviamente ya veo que está permeable, ¿no? Que no exista obstrucción también me interesa, ¿no? Si yo puedo evidenciar esto, entonces me va a preocupar bastante. Aquí también puedo yo abordar a este paciente o manejar la vía aérea a través de lo que son maniobras manuales. Ustedes conocen las maniobras manuales, yo conozco 2, dentro de las cuales tenemos lo que es la tracción mandibular y la otra, Frente mentón. frente mentón, exactamente. ¿En qué casos yo, hablando de trauma, en qué casos yo utilizaría una tracción mandibular? Cuando sospechemos de un trauma. Ok. Miguel. ¿Alguna lesión a nivel de cráneo? Cuando yo sospecho de una lesión cervical, si yo sospecho de esta lesión cervical a través del mecanismo de lesión, pues utilizo lo que es la tracción mandibular. Ahora, también puedo usar una frente mentón, pero tendría que ser con mucha pericia y mucho cuidado, tratando de no lesionar más a mi paciente. Pero esto tengo que tener un criterio pues, y una preferencia sobre la atención, ¿no? Sobre la maniobra que voy a usar. Ahora, también puedo yo aquí aspirar secreciones. Puedo tener pacientes con hematemesis de repente, ¿no? O que están muy cialorreicos de repente. Entonces, yo voy a agarrar mi aspirador de secreciones manual, o si tengo el eléctrico, pues, bacán, lo utilizo, ¿no? Y aspiro. En un adulto, ¿cuánto tiempo podría aspirar yo? Hay unos tiempos en los cuales yo puedo aspirar. En un adulto, varía mucho 10 en lo que es un segundos. niño y un neonato. ¿En un adulto cuánto es? 10 segundos. segundos. ¿En un adulto? You sure? Es 15 en un adulto, 10 en un niño y en un neonato 5. Correcto. Y esto también va a depender de la potencia, de cómo maneje yo la potencia de mi aspirador de secreciones, si es eléctrico, claro está. ¿Sí? Perfecto. 15 segundos me dice 3 veces en un adulto. ¿Sí? Perfecto. Correcto. Y posteriormente a eso voy a poder yo apoyarme, ¿no? En dispositivos básicos, como cuáles tenemos los orofaringios, nasofaringios. Dentro de los oros tenemos 2 tipos de orofaringios. Para los que no lo conocen como orofaringios, también les dicen en el ambiente intrahospitalario como tubos de Mayo, ¿sí? Entonces, tengo los oros, los nasos. Dentro de los oros tenemos 2 tipos. ¿Lo recuerdan los que han sido mis estudiantes? La de Berman y Hedel. Gödel y Berman, exactamente, ¿sí? Entonces tenemos 2 tipos. Esto, que haya uno u otro, va a depender mucho de la empresa o en la institución donde se encuentren ustedes, ¿sí? Tenemos entonces orofaringias, Gödel, Berman, tenemos también las nasofaringias, ¿sí? Y también tenemos los supraglóticos, que son dispositivos avanzados, pero son llamados dispositivos a ciegas,
¿Qué no requiere el laringo, por ejemplo, para intubación, como con los infraglóticos, ¿no? Como los tubos endotraqueales? Yo considero que usar los supraglóticos son mucho más efectivos, mucho mejor, ¿sí? Y me va a ahorrar mucho tiempo. Recuerden que para yo colocar un infraglótico voy a tener que inducir a mi paciente con diferentes fármacos, ¿no? Ketamina, midazolam, fentanilo quizás, ¿no? Es para deprimir la vía aérea. Sí, esto siempre y cuando decidimos utilizar los infraglóticos, ¿no? En cambio, con los supra, pues es mucho más sencillo, creo yo. Y mucho mejor, creo. Aparte, que me va a demandar más tiempo el tema y necesito depender de recursos humanos para lograr esta intubación, ¿no? Con infraglóticos. Y sobre todo porque aquí la normativa es un poco tediosa, ¿no? A veces entramos en conflictos con otros personal de salud donde dicen que no se puede intubar al paciente, ¿no? Pero discrepo un poquito de eso. ¿Correcto? Entonces, si tenemos un paciente traumatizado por mecanismo de lesión contuso significativo, yo sospecho una lesión cervical. Aquí entra a tallar lo que es el control cervical del paciente, ¿no? Como vimos en el auto, en la imagen de un auto, ¿no? Por un paciente traumatizado, policontuso, ¿no? Yo voy a sospechar de una lesión cervical hasta que se pruebe lo contrario, ¿correcto? Ahora, también existen criterios de control cervical, según PHTLS. Los invito a leerlo también, ¿no? Para que ustedes puedan tener esos criterios para inmovilización del paciente, quizás, ¿correcto? Ya voy a manejar esto con sumo cuidado, ya que si yo lo muevo de una manera excesiva, prolongada, ¿sí? Esto va a agravar la lesión y vamos a causar un daño neurológico. Exacto, también existen la Canadian Sea Rule y la Nexus, ¿sí? Qué chévere que tengan ese background. Gracias, Dick. Sí, entonces, regresando al tema, no queremos agravar la lesión. Esto yo siempre lo predico, ¿no? No voy a agravar la lesión de mi paciente. No voy a agravar la lesión de mi paciente, que se les quede claro. Si yo no sé manejar el tema, pues llamo a soporte vital avanzado para que me pueda dar una mano, echar una mano. No, no está mal. Si yo no sé, pues seguiré estudiando, ¿no? Para poder lograr estar en un nivel en el cual yo no dependa de mí mismo, ¿correcto? Entonces ya les había mencionado el tema farmacológico, ¿no? Cuando quiero yo inducir a mi paciente para poder lograr esa intubación infraglótica, pero para mí, con los supraglóticos, me quedaría ahí. Me quedo en supraglóticos. ¿Sí? Seguimos, por favor. Cuando hablamos de ventilación y oxigenación, hablamos sobre mantener el proceso metabólico aeróbico de mi paciente, ¿correcto? Hablando sistemáticamente, ¿sí? Si yo detecto lo que es la hipoxia, esta puede resultar de una ventilación inapropiada. O sea, mi paciente no está ventilando como debería ser. ¿Cómo yo detecto una ventilación apropiada? Creo que lo más común antes era acercarme a mi paciente, ¿no? Y ver que respire a través de la nariz, que la boca, ya. Desde que llegó el COVID, eso ya no se hace, ya no se usa. Creo que es más apropiado el tema de observar la elevación del tórax, ¿correcto? Que sea simétrico, esa elevación que sea simétrico, ¿sí? Qué más me da un patrón de, de respiración correcto, por ejemplo? ¿Alguien por ahí? Son varias, ¿eh? El uso de músculos accesorios, por ejemplo. ¿Alguien más puede participar por el chat o a través del audio si es que gustan? La profundidad adecuada. Claro, una profundidad y velocidad adecuada, apropiada. ¿Cuánto es el patrón respiratorio por minuto en un adulto? El correcto. De 12 a 20 respiraciones. Ujú, exactamente, de 12 a 20. Si tengo un patrón de 12 a 20, pues una respiración apropiada, ¿no? Excelente, me agrada que recuerden esos temas todavía. ¿Sí? Entonces, puede haber una falla en los tejidos por mala oxigenación cuando hablamos de un estado hipoxémico, ¿sí? Y ya les mencioné el tema del tórax. Y si hay dudas, sí, Esther, de 12 a 20, la frecuencia respiratoria correcta y apropiada. Si hay dudas, ¿no? En lo que yo pueda ver la elevación del tórax, puedo auscultar a mi paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ausculto a mi paciente? ¿Qué es lo que quiero escuchar? Sonidos bilaterales, ¿correcto? Iguales.
hay sonidos respiratorios anómalos. ¿Recuerdan ustedes algunos de ellos? Sibilante. Sibilantes, crepitantes, ¿qué más? Estridor, ¿qué más? Sonidos de Chicos, respiración disminuidos o ausentes. O roncos, ruidos de ¿sí? auscultación. Ausencia, perfecto. Ahora, cuando hablamos de apnea, ¿sí? Podremos realizar nosotros lo que son ventilaciones de rescate, ¿sí? Previamente aperturando lo que es la vía aérea, ¿sí? ¿Cómo aperturo vía aérea? Ya saben, maniobras manuales. Luego de eso ya puedo ver yo cómo manejo la ventilación y oxigenación. Y recuerden que esto, todo lo que he venido hablando, es un proceso dinámico y simultáneo que se puede hacer. Recuerden que muchas veces no vamos a estar solos, sino vamos a estar con un equipo y vamos a poder apoyarnos en ellos, ¿sí? Ahora, hablando del oxígeno, sí vamos a ventilar con volúmenes de 500 ml, sí, de un adulto. Esto se llama volumen tidal y de ser necesario podemos usar la válvula PIP. Nuevamente les hago una invitación el día 24 para que puedan sintonizarme en el canal de Prehospitalando. Es un canal hermano de APH Training, sí, donde vamos a hablar un poco sobre el uso y condiciones de la válvula PIP. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, estas son imágenes referenciales, como vamos a encontrar a nuestro paciente de repente en una posición neutra supina. Vamos a poder manejar la apertura de la vía aérea a través de una maniobra frente mentón, una tracción mandibular. Ambas, ¿no? Ustedes ya las conocen. Esta lo podemos pasar un poquito más rápido si gustan, porque es gráfica netamente todo lo que he venido hablando. Siguiente, por favor. Las GEDE, las Berman. Recuerden medir siempre sus dispositivos antes de colocarlos. Si es muy importante, yo no puedo colocar el naranja, por ejemplo, en la paciente que ustedes ven ahí, porque pues, no le va a entrar, ¿no? Igual con las Berman, ¿no? Entonces siempre hay que medir, ¿sí? De la comisura labial al lóbulo de la oreja, ¿correcto? Siguiente, por favor. Igual con las nasofaringias, vienen diferentes tallas, medidas, igual. ¿Se mide de dónde? ¿De dónde se mide, chicos? Chicos, De La la comisura. Desde el lóbulo de la oreja. a ver. Comisura de los No. labios al lóbulo de la Comisura oreja. nasal hasta la parte maxilar, hasta el ángulo Perfecto. maxilar. Perfecto. Sí, entonces vienen diferentes tallas, recuerden siempre medirlas, por favor. Estoy muy seguro que estos que ustedes ven aquí son flexibles, ¿sí? Yo he visto algunos en el ámbito militar que son duros, rígidos, sí, parecen tubos de PVC. Imagínense colocar eso en un paciente. Recuerden que también hay criterios para colocar estos dispositivos básicos, ¿no? Tanto el orofaringio como el nasofaringio. ¿Cuáles son los criterios para colocar en un orofaringio, por ejemplo, ¿no? Que el paciente esté, ¿qué cosa? ¿Inconsciente o semi-inconsciente o consciente? Consciente. Tiene que estar inconsciente en cierta parte. ¿Y qué más? Y no tener reflujo nauseoso activo, ¿no? En su contraparte, el nasofaringio, el paciente podría estar semi-inconsciente, ¿correcto? Y una condición también es que no lo deberíamos colocar si es que hay una fractura de base de cráneo, ¿no? Inminente. Sin embargo, se ha demostrado que sí se podría colocar con una manera cuidadosa, con mucha pericia para evitar posibles lesiones, ¿no? En el paciente. Ahora, sobre signos de base de cráneo, ¿recuerdan? Hay tres que son evidentes. Uno son la equimosis ocular, ¿correcto? Más conocido como ojos de mapache. La otra es el signo de Waddell. Ujú. Correcto, Henry. ¿Y el tercero? La Sangrado postoperario. otorragia. Correcto. Otorragia. Esos tres parámetros. otorragia. Sí, así es, Westres. Siguiente, por favor.
Correcto, algunos dispositivos de vía aérea no anexados, como por ejemplo la cánula binasal, que podemos manejarlos de 1 a 6 litros y esta me va a dar un porcentaje de 24-44, ¿no? De oxigenación en mi paciente. Sin embargo, nosotros en prehospitalario vamos a manejarlo de 1 a 4 como máximo, dependiendo también si tenemos el humidificador, ¿no? Si tengo el humidificador, pues chévere, puedo utilizarlo un poco más flujo, ¿no? Tenemos también la mascarilla con reservorio de no reinhalación que voy a manejarlo a 10 a 15 litros, ¿correcto? Y esta me va a dar pues 80-90% de oxigenación en mi paciente como máximo, ¿correcto? Y la mascarilla de reinhalación son dos que varían simplemente por unas tapas pequeñas, ¿no? Que permiten la salida del oxígeno o la entrada de este, ¿no? Y esta va a darme de 70 a 60-70% de oxigenación en mi paciente. Recuerden que para usar estos dispositivos siempre voy a tener que permeabilizarlos. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de colocarlos o montarlos en mi paciente voy a tener que pasar un poco de oxígeno para que pueda permeabilizar toda la vía. Estamos, igual con la mascarilla de reservorio, que infle la bolsa y recién voy a colocarlo en mi paciente. ¿Sí? Ahora, recuerden que estos tienen un flujo de litros por minuto. No lo voy a colocar al que yo quiera, sino que, por ejemplo, la binasal de 1 a 4 o de 1 a 6. La de reservorio de 10 a 15 litros, que es lo máximo que voy a utilizar en prehospitalario, 15. En intrahospitalario es un poco más quizás, ¿no? Y el famoso AMBU, que lo conocen ustedes, muchos de ustedes como AMBU, pero esto tiene un nombre que se llama bolsa válvula mascarilla, ¿correcto? Esta lo voy a colocar y va a funcionar propiciamente bajo 15 litros por minuto, dándome un 99% hasta 100% de oxigenación en mi paciente. Ojo, todos estos dispositivos van a tener que ir anexados al oxígeno, ¿sí? Al balón de oxígeno. No funcionan por sí solos. He visto en muchos casos, muchas personas que ventilan un BBM en intrahospitalario, ¿eh? Trabajo en un hospital, entonces he visto, ¿no? Que utilizan sin oxígeno, ventilan así. ¿Cuánto de oxígeno está recibiendo el paciente si yo ventilo sin oxígeno anexado a esto? 21, 23, 100. ¿Qué dicen ustedes? Chicos, Miguel, coméntame. Considero que lo que tengamos en el ambiente, ¿no? Que esté en un rango de 21%. Pero la pregunta va de la mano con lo que usted ya dijo hace un momento, pero quisiera que por favor me aclare esa duda. Claro. No de tema intrahospitalario, sino como fuera del hospital, extrahospitalario, ¿no? El hecho de utilizar el BBM, solo BBM, ¿ok? Para ventilaciones de emergencia, o también, de ser el caso que estemos haciendo una reanimación, ¿bastaría con esa cantidad de aire que se le está suministrando a la persona? ¿O es totalmente ineficiente y sería en vano, ¿no? Eso, por favor. A ver. No diría que sería totalmente en vano, porque de una u otra forma estás supliendo la necesidad de dar oxígeno. Sin embargo, no es la cantidad necesaria. Estás apoyando con algo, sí, eso no te lo voy a negar. Pero el paciente, dependiendo de la condición en la que esté, puede necesitar un 99%, un 80%. Entonces, estás ayudándolo con algo, ¿correcto? Es como que a un mendigo le doy un sol, lo estoy ayudando con algo, pero no es lo que realmente necesita, quizás, ¿no? Más o menos por ahí va la analogía. Entonces, sí puedo apoyarlo con 21 o 23%, pero no es lo que realmente requiere el paciente. Entonces, no es que sea en vano, estoy apoyando, pero lo primordial o lo esencial o lo ideal sería que yo vaya con ese 100%, ¿no? Con mi tanque de oxígeno. Espero haber respondido tu duda. Excelente, muchísimas gracias. No, nada. Siguiente, por favor. Johnny, disculpa, una consulta. Dime, Alicia, te escucho. En lo que es la cánula binasal, Ajá. sé que va con un humidificador. Ajá, ¿Me sí, podrías explicar más o menos? Porque eso sí, a veces lo tengo en duda. claro, Sé que claro. tiene sin humidificadores hasta los 4 litros y con Sin humidificadores humidificador hasta los 5 puedes litros. usarlo. Sí, sí puedes. Si no tienes humidificador, lo puedes usar hasta con 4 litros fresco, ¿no? Ya, Pero si ya necesitas un poco más de flujo, entonces te recomiendo usar humidificador, ¿no? Este va anexado directamente al dispensador de oxígeno, al namómetro, ¿no? ¿Por qué no usar, por qué mejor dicho usar cuando es un flujo un poco más alto? Porque puedes dañar los conductos nasales, causar una epistaxis y vas a agravar la lesión del paciente. Vas a causar una lesión adicional, algo que no queremos.
Entonces, de 1 a 4, sin humidificador. Si quiero más, humidificador. ¿Te quedó claro? Sí, 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 está bien. Ya, Chévere. gracias, Oli. De nada. Seguimos, por favor. Valía tu audio. Ok, entonces, aquí les he preparado un poquito de información con respecto a lo que es la válvula PIP. Esta va a mejorar, ¿no?, la oxigenación de nuestro paciente mediante un proceso denominado reclutamiento alveolar, ¿no? Esta se va a ver involucrada en lo que es la presión positiva, o sea, el flujo de aire o de gas que entra a los pulmones va a ser reclutada por los alveolos, ¿sí? Y esto les va a permitir captar este oxígeno a través del flujo, ¿no?, de este mismo. Va a mantener, cuando yo oxigene o prooxigene a mi paciente con esta válvula, va a mantener los alveolos abiertos por más tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando mis alveolos están abiertos más tiempo? Van a ser estimulados y va a permitir una mejor recepción del oxígeno, ¿correcto? Una mejor oxigenación. Y bueno, esto es esencialmente una presión de referencia positiva, ¿no? Cuando nosotros ventilamos con el BBM es porque estamos haciéndolo de forma positiva, una ventilación por presión positiva, ¿sí? Y sin usar este PIP, lo que va a permitir es que la presión expiratoria vuelva a una línea de base cero, ¿sí? Este es el único, digamos, dispositivo que me va a permitir ventilar con una presión positiva, mientras que los otros no. Los otros fluye nomás el oxígeno. En esta yo estoy causando la presión, ¿sí? Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos los que son llamados dispositivos a ciegas, supraglóticos, ¿no? Máscaras laringeas, por allí a la mano derecha tenemos los iGel y la forma en la cual se coloca, ¿no? Esto ya lo hemos visto muchos de nosotros en ambiente prehospitalario, ¿no? Cuando es necesario usarlo en algunos de nuestros pacientes, ¿sí? Déjeme ver si hay alguien en la lista. Quiero ver si puede decirnos algo sobre... No, no está. Bueno, continuamos con la diapositiva, por favor. Este dispositivo Disculpa, es un... Dime, te escucho, Henry. me pareció que en la diapositiva anterior tenías el IGEL. Sí, sí. En la mano derecha es el iGel, sí. Ah, ya, qué bueno. Entre una máscara laringea y un iGel yo prefiero usar el iGel. Sí, Definitivamente. es mucho mejor, es mejor aplicable, es, prácticamente un producto nuevo, por así decirlo, ¿no? Y para mí es mucho mejor que la máscara laringea en realidad. Si lo tienes, si lo puedes usar, si tu empresa te lo provee, la institución en la que estés, bacán. Si no, pues podemos usar la máscara laringea sin ningún problema, ¿no? Pero de preferencia un iGel. Excelente. Recuerden, algo que quería mencionarles, recuerden que cada intento de intubación que yo quiera hacer con los dispositivos infraglóticos va a causar, ¿qué cosa? Que la glotis se vaya lacerando, que se vaya cerrando, lo cual puede resultar en una oclusión, y el porcentaje de intubación pues va a ser casi nula, casi cero. Entonces, si yo no quiero llegar a estos temas, puedo recurrir a los dispositivos a ciegas, ¿no? Como la máscara laringe, el iGel, el tuboquín, por ejemplo, ¿no?, que tenemos por aquí. Todos estos que he mencionado son supraglóticos, ¿no? Y esto lo tenemos en diferentes presentaciones y tamaños, dependiendo también del peso o altura del paciente, ¿no? Si es para adultos, si es para infantes, si es para niños, ¿no? ¿Sí? Continuamos, por favor. Todo esto es relacionado a lo que es oxigenación y vía aérea del paciente, ¿no? Es bastante, y esto es bien resumido para que ustedes puedan disfrutar de esta ponencia, ¿no? Luego tenemos, ya hemos visto la X, hemos visto la A, ya hemos visto la B, ahora pasamos a lo que es la C. Aquí hablamos de lo que es circulación y manejo del shock. Aquí, ¿qué me interesa? Es valorar el compromiso o falla en el sistema circulatorio. Me interesa que ese paciente tenga una perfusión adecuada, apropiada, ¿no? Me interesa aquí evaluar también lo que es el llenado capilar. ¿Cuánto tendría que ser el llenado capilar en este caso? ¿Recuerdan ustedes? 2 Bueno, segundos. 2 segundos. Igual o menor a 2 segundos, ¿no? Es lo que debería ser lo apropiado. Luego tenemos el pulso. ¿Cómo debería ser el pulso? Filiforme, ¿sí? ¿Qué más me interesa ver? La piel. ¿Cómo debería estar una piel? ¿Cuál es una evaluación de piel apropiada, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que ustedes pueden evidenciar? El color El color. de la piel, si Ujú, es que ¿qué más? está presentando sudoración o no. Ok, diaforesis.
¿correcto? Ujú. ¿Qué más? La calidad. Como mencionó Esther, si está húmeda, a través de lo que es sudoración, diaforesis, ¿no? Si está seca, si está cuarteada, si está caliente, si está fría, el color, si está cianótico. Cianótico. Ujú, exacto, esos son varios parámetros que yo tengo que ir viendo, ¿correcto? En algunos casos, ya hablando del manejo de shock, la infusión por norepinefrina, vamos a enfocarla en el shock hipovolémico utilizando algunos vasopresores, por ejemplo, ¿no? Esto es hablando de farmacología pura. Por ejemplo, podemos tener dopamina, norepinefrina, que ya lo mencioné, vasopresina, ¿no? Esos son ejemplos de lo que es farmacología. Creo que también vamos a dictar un curso de lo que es farmacología aquí en Apache Training, así que yo los invito desde ya, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de discapacidad o disability, ¿sí? Vamos a hacer una revisión del funcionamiento cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que esté funcionando apropiadamente, básicamente, ¿no? Aquí vamos a determinar el nivel de conciencia de nuestro paciente. ¿A través de qué mnemotecnias conocemos nosotros la determinación de este nivel de conciencia? ¿Recuerdan? Son dos Glasgow. conocimientos. Ajá. Uno es el Glasgow, correcto. ¿Sí? otro. Y el otro es el El API. ADVI. El ADVI. El ADVI es, yo en estos casos de trauma preferiría irme directamente al Glasgow. Sé que el ADVI es un poco más simple, más rápido, menos complejo, pero el Glasgow es más minucioso para estos temas, ¿no? Es minucioso y voy a poder determinar mejor el nivel de conciencia de mi paciente. Y este Glasgow lo puedo aplicar súper rápido. Yo simplemente viendo a mi paciente, hablando con él, si hay respuesta, motor, ocular, verbal, ¿sí? Todas estas cosas van a ser súper rápidas y simultáneas, ¿no? El cuestionamiento también es importante en estos casos, ¿no? Si mi paciente, ¿qué pasa si mi paciente, pues, es una persona que está alterada, que está, digamos, combativa, confusa y agresiva, ¿no? De repente puede ser por una condición de hipoxemia o ha sufrido un trauma cefalocraniano de repente, ¿no? Hasta que demuestre lo contrario, este paciente va a tener ese tipo de condiciones. Entonces, hay que tener mucha pericia para evaluar a estos pacientes, ¿no? A través del Glasgow, ¿sí? También puedo encontrar lo que es la oxigenación cerebral disminuida, ¿no? Por un TEC, ¿no? Un trastorno mental de repente de origen metabólico, como por ejemplo a diabetes mellitus, convulsiones o un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo están estas personas cuando tienen ese tipo de condiciones? Están pues agresivas, combativas, a veces no responden, están idas, entre otras cosas, ¿correcto? Ahora, también es importante ver la anatomía como un trauma. Puede causar bifurcaciones en terminaciones nerviosas, ¿no? Como el nervio frénico o el nervio vago, que estos dos están, ¿qué cosa? Relacionados con el tema de la respiración, ¿correcto? Estos pueden verse afectados también, ¿sí? También vamos a ver en el tema de discapacidad las alteraciones en la presión intracraneal y nuevamente hablando de las alteraciones metabólicas, ¿no? Puede ser una hipoglicemia ante un trauma por la secreción exasperada de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros que les estoy mencionando, ustedes tienen que hacerla de forma propicia, rápida, quizás. O sea, no les digo que vuelen con toda la evaluación, ¿no? Pero todos estos lo pueden hacer ustedes viendo al paciente, observando, analizando, ¿sí? Y todo esto tiene que ver. Fármaco dependiente puede ser también, pero, o sea, no lo descartaría, pero tampoco sería como que determinante, ¿eh? Continuamos, por favor. Creo que se ha extendido un poquito, ¿no? La charla, disculpen. Me emociono yo cuando hablo de estos temas, ¿sí? Y en la letra E vamos a ver lo que es exposure o environment, ¿sí? Aquí vamos a ver netamente lo que es el ambiente, ¿no? El control de temperatura también es importante. Aquí menciono algo, un tema muy importante que es el retirar las prendas al paciente, ¿sí? Dale, dale. Si puedo hasta las 2 era. Eso no depende de mí, chicos, si no yo me quedaría hablando. Vamos a retirar las prendas del paciente, ¿correcto? Es importante exponer piel, pero ¿qué pasa si tengo hipotermia en este paciente o detecto hipotermia? No lo voy a dejar así descubierto, ¿no? Entonces, esta retirada de prendas es básicamente para, digamos, si este paciente ha estado expuesto al frío o está mojado, entonces voy a tener que retirar estas prendas para poder abrigarlo, porque no lo voy a llevar a mi ambulancia todo mojadito, todo exacerbando la hipotermia o la temperatura, ¿no?
Sí, va a haber una sorpresa para todos ustedes, chicos, ¿sí? Estos son procedimientos poco realizados en realidad, ¿eh? Aquí yo veo que al paciente lo suben como si fuera cualquier cosa y se acabó. O sea, no debe ser así. Entonces, hay que enseñar, como les digo, ¿no? Hay que enseñar, hay que prevalecer en los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo poco a poco, la experiencia, la teoría también es muy importante, todo esto suma en el tratamiento que nosotros vamos a dar a nuestros pacientes, ¿correcto? Entonces, siempre es importante abrigar y conservar la temperatura del paciente, en el caso de la hipotermia, por ejemplo. Y hablo netamente de la hipotermia por el caso de trauma, un paciente que sufre una hemorragia sanguinante va a perder temperatura. Entonces, siempre, siempre, siempre abrigar y conservar la temperatura del paciente, alejarlo de la fuente de frío, como les mencioné, y estas cosas ustedes las van a aprender en el campo, ¿correcto? Ustedes van a tener que ser peritos, ¿sí? Van a tener que darse cuenta. Si el paciente se está muriendo de frío, está tiritando, está en el piso de una autopista, entonces básicamente me doy cuenta que la fuente de frío es el piso. Entonces lo saco del piso, lo llevo a otro lugar, un ambiente un poco más caliente, por así decirlo, con una temperatura más amigable para él, y lo abrigo. Van a ver cómo ese paciente puede levantar, ¿no? Su temperatura a través de simplemente alejarlo de la fuente de frío, quitarle la ropa empapada, ¿sí? Y así puedo manejar la temperatura del paciente. Ahora, otro factor, como un detalle que les doy a ustedes a través de la experiencia que tengo, ¿no? En lo que es tripulación de ambulancias tipo 2 y tipo 3, es que la sangre, a través de un mecanismo de lesión traumático penetrante, va a causar lo que es la acumulación, ¿sí? Y la absorción a través de lo que es la ropa. Entonces, va a ser como que extraño, ¿no? O sea, este paciente está hipotérmico, pero no hay ninguna señal de que haya sido una herida por hemorragia sanguinante y no se me ocurre exponer ropa. Entonces, son cositas, detalles, tips, hints que les doy a ustedes, hacks, ¿no? Para que tengan un poquito más de minuciosidad en su evaluación del paciente. ¿Sí? Mantas isotérmicas también van a servir. Normalmente no he visto muchos mantas isotérmicas en lo que son los CEMACA, ¿no? Recién que estoy en una empresa nueva, ya lo estamos manejando mucho mejor como debería ser a lo que era antes, ¿no? Y pues hay un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando tengo pacientes que son víctimas de delincuencia? ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué hago si de repente a la compañera Esther le pegaron 3 tiros, ¿no? Obviamente no han sido comprometedores, ya pues, manejé al paciente, pero tengo que exponer piel. ¿Qué hago? Para aclararles la duda, lo que no debería hacer es alterar la escena del crimen. En este caso, la ropa, ¿no? No puedo yo cortar la ropa a diestra y siniestra, exponiendo piel y alterando todas las pruebas, ¿no? Del delito. Entonces, tendría que tener con mucho cuidado cortar la zona del impacto de la bala y separarle a un lado y eso entregarle pues a las fuerzas del orden para la evaluación pertinente que tengan que hacer. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sani, sí entendemos. Bacán, bacán, bacán. Me alegro que sea así. Entonces, ya saben, cuando tengo una paciente víctima de delincuencia, por favor, no alteren la escena del crimen, ¿sí? Si tienen que abordar la amenaza para su vida, háganlo, pero de una manera propicia. Si apuñalamiento o por impacto de bala, entonces ya saben, corten por alrededor, separen esa parte y esa parte a las fuerzas del orden, no alteren, ¿sí? La escena del crimen. Listo, siguiente, por favor. Ok, para terminar con todos ustedes, les presento un caso y unas preguntas. Vamos a hacerlo conmigo, ¿correcto? Necesito un voluntario que pueda leer la información, cualquiera. Ok, Miguel. Choque frontal contra un árbol. Conductor PX Paciente. Ajá. alcoholizado. Evaluación. Evaluación. Diaforético, Diaforético. pálido, hemóptisis, Hemoptisis. trastorno de Ajá. conciencia, Glasgow 10, atrapado en el vehículo por compresión de miembros inferiores, pupilas isocóricas reactivas. ¿Qué Listo. órganos consideran que fueran afectados? ¿Cómo manejarían a este paciente hasta ser extraído del vehículo? ¿Cuál es la prioridad y qué cánula usarías? ¿Jan Cauer o Ducanto?
Perfecto. Lúzcanse, por favor. ¿Qué órganos considerarían que fueron afectados? Si es un choque frontal contra un árbol, el conductor está alcoholizado, está diaforético, pálido, presenta hemoptisis, tiene un Glasgow 10, está atrapado dentro del vehículo por compresión de miembros inferiores. Ojo, no hay compromiso, digamos, en los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay hemorragia exsanguinante, solamente está por presión, ¿sí? Las pupilas son isocóricas reactivas. ¿Qué órganos consideran fueron afectados? Pulmones, Nos faltaría, creo que algunos datos que a qué velocidad, más o menos, para ver Ajá, sí, la sí, sí, energía que sí. se haya generado y qué órganos habrán podido ver afectados. Claro, tendríamos que hablar sobre la cinemática de trauma también en este caso, ¿no? Para ver cómo ha sido el impacto, a qué velocidad fue, ¿correcto? Perfecto, me parece válida la información que está requiriendo Henry, ¿correcto? Por ahí Emergency Fast menciona que cabeza, miembros inferiores, pulmones, vista, ¿sí? Puede haber sido afectada la vista por el impacto que ha tenido, de repente la cabeza del paciente chocó contra el parabrisas, causando un efecto telaraña, ¿no? De repente fragmentos de vidrio entraron a la pupila, a los ojos, ¿sí? La cabeza también puede haber impactado, como les digo, los miembros inferiores claramente están afectados, los pulmones también, como mencionó Esther, ¿no? Puede haber de repente un neumotórax debido al impacto que puede haber sufrido contra el volante si es que no estuvo con su cinturón de seguridad, ¿sí? ¿Qué más me preocuparía? Bueno, por lo que ahí dice Ese se golpe en la llama cabeza, ¿qué diaforético puedo y yo hemoptisis. intuir? Diaforético y hemoptisis, yo creo que hay una hemorragia, ¿no? Una hemorragia interna. Sí, probablemente hay una hemorragia, ¿sí? Tos con sangre, hemoptisis, ¿sí? Diaforesis. Según la gravedad de riesgo, podemos extraer rápidamente y colocar el chaleco de instricación. Ya, para colocar el chaleco de instricación tiene que ser una escena segura y el paciente tiene que ser estable. Si no tengo esas condiciones, de repente se me va a complicar un poco, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejarías a este paciente a ser extraído del vehículo? Hasta ser extraído. ¿Qué quiere decir? Que no lo van a extraer todavía porque no han llegado los bomberos con las herramientas requeridas para extraer al paciente. Entonces, ¿cómo lo manejo ahí? Tiene hemoptisis, está pálido, diaforético, tiene un Glasgow 10. ¿Qué hago? Yo, Aspiración. personalmente, ¿perdón? Hemoptisis, hay que aspirarlo. Exacto. Ahí entra a tallar lo que es la aspiración del paciente, ¿sí? Entonces, yo aspiro a mi paciente primero. Si eso es lo que voy a hacer primero, eso es lo que de repente lo va a matar, ¿no? Se va a ahogar, broncoaspirar, entonces mejor lo aspiro. ¿Qué cánula usarías, Henry? ¿Yancauer o Ducanto? Yancauer, por supuesto. No, Power. ¿Por qué? Alto flujo, estamos hablando de hemoptisis, no sabemos cuánto, ¿no? Y cuando es hemoptisis, generalmente es un paciente que se ha alcoholizado, puede ser con restos de comida y puede tapar cualquier otra cánula, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, yo iría con la Yancauer. La Ducanto es más rígida, por así es similar. La Ducanto tiene, digamos, un diámetro un poco más grande, pero es más rígida, ¿correcto? Entonces, sí, me iría por una Yancauer, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, aspiración, ¿qué más? ¿Qué más darían a este paciente? Diaforético, pálido, hemoptisis, ya solucioné la hemoptisis. ¿Qué más? No, Yo, hasta que vengan digamos, los bomberos o para que lo saquen al paciente, lo único es penalizar las vías aéreas, no queda de otra. si tiene hemoptisis, ¿qué quiere decir? Que hay un sangrado interno, ¿correcto? Miguel, dime. Se me fue. Pero la Tranquilo. temperatura, como mencionó usted, cuando hay hemorragia, la temperatura también es crítico, ¿no? Ujú. Entonces, en Claro, paralelo, claro, como dijo claro. usted, dinámico, ya me estoy yendo yo por la temperatura. De repente los Ya compañeros chicos Miguel no se fue alcanzan. por la temperatura, Henry se fue para el tema de Ah, la vía aérea. aspiración, vía aérea, ¿no? Entonces, sí, también la temperatura es muy importante en este caso, ¿no? Si hay pérdida de sangre, sangrado interno también, correcto, ¿no? Entonces, si yo tengo sangrado interno, yo les mencioné un fármaco importante, ¿recuerdan? ¿Qué fármaco les mencioné cuando hablamos de X? Pero el ácido tranexámico yo creo Sí, sí, que sí. no nos ayudaría mucho. O sea, no tendríamos acceso. Mm, yo creo que podrías apoyarte con una vía.
con un ATX, ¿no? Con un tranexamic acid, en una dosis de 2 gramos por 200 cc con un goteo lento, ¿no? Que dé de 40 a 60, porque todavía está dentro del vehículo, no ha sido extraído, ¿correcto? Hay que tener ese preludio, ¿no? Que está adentro del vehículo, todavía no ha sido extraído. Entonces, ¿qué más puedo tratar? Mira, primero, aspiraciones, secreciones, luego un poquito de oxígeno. Sí, puede haber un neumotórax. Si hay un neumotórax, descomprimo, ¿sí? Oxígeno, como les mencionaba, ¿correcto? Yo me apoyaría en una vía, ¿no? Y pues si ya veo que es muy complicado por el tema del neumotórax, que está complicándose la vía aérea, que no respira apropiadamente, yo pues utilizaría un manejo avanzado de vía aérea definitiva, ¿no? Si tengo todo el personal como Esther, Miguel, Henry, Alicia, pues ya pues induciría a mi paciente para poder intubarlo, ¿no? Obviamente algo que me interesaría también es el control cervical. Nadie lo ha mencionado, ¿sí? Por un mecanismo de lesión hasta comprobar lo contrario. Nadie me mencionó eso. Es importante. No se olviden, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es la prioridad? En este caso, ¿cuál es la prioridad para ustedes? Aparte del control cervical. Control de hemorragia, vía aérea. Permeabilidad de la vía aérea. Permeabilidad de la vía aérea. Perfecto, ¿sí? La Todos en base a hemoptisis, eso. la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Claro, perfecto. Miguel, dime. Nada, me robaron las palabras. Excelente. Gracias. Bien, chicos. Me alegra que hayan prestado atención. Espero que esta ponencia les haya sido de su agrado, ¿no? Y que hayan aprendido un poquito más de repente, ¿no? Porque ya el tema del XABCD, pues ya lo sabemos al derecho y al revés, ¿no? Pero les he dado un poquito más de información que es basada en PHTLS, en ATLS, ¿sí? En otros tipos de bibliografías y también en experiencia propia. Creo que la experiencia también es parte de, ¿no? Muchas veces vemos la teoría y la aprendemos y a veces cuando estamos en la cancha, como mencionó este Miguel, pues se torna diferente, pero hay que aprender a manejarla, ¿no? Sobrellevarla, a confiar en nuestra destreza, en nuestro conocimiento y siempre mantenernos actualizados. Y al compañero que no sabe, hay que enseñarle. No minimizarle, no ridiculizarlo, sino enseñar, ¿sí? Y siempre con respeto, siempre con humildad. Creo que eso es muy importante, ¿sí? Y recuerden, traten a sus pacientes como les gustaría que los traten a ustedes o a sus familiares. No se olviden de eso. No todo es lucro, no todo es remuneración. Yo creo que para esto hay que tener vocación de servicio. No se olviden de eso. Gracias. Ok, listo. Muchas gracias, Sony, por acompañarnos esta noche. Gracias. Tony. Super Charla clase. muy enriquecedora. ¿Qué les parece si pasamos con una sola pregunta mientras preparamos la sorpresa para ustedes? ¿Sí? Una sola pregunta. 2. Miguel. Quiere hablar. Sí, este tema, al igual que a usted, me genera bastante entusiasmo. A mí me gusta muchísimo este tema de la pH. Trabajo en otras áreas de emergencia, sobre todo áreas químicas, pero siempre me gustó mucho. Y a veces es un poco olvidado, se lo digo como bombero, ¿no? Muchas veces nos gusta un poco más la adrenalina y todo ello, pero sin duda hay algo especial ahí con el tema de este pH. Y va con la pregunta, quisiera que por favor me apoye con una duda que tengo hace bastante tiempo, bastante. He tratado de buscar la respuesta y no, y si está en su alcance le agradecería infinitamente. Entiendo que NFPA, por ejemplo, el 101 establece los niveles de competencia para el personal que responde a emergencia. Y en un quinto nivel tenemos a los paramédicos, ¿ok? Ahora, veo algunos cursos, programas de especialización, pero lógicamente no he visto una carrera como tal de unos años de estudio, como una formación técnica, o quizás con unos 5 años y demás como una universitaria, para poder ser paramédico, ¿no? Y ejercer de manera profesional y ya someternos a lo que es la mala praxis, por ejemplo, ¿no? Por el mal uso del trabajo. O la mala aplicación de tus conocimientos, tu trabajo. Y tener un respaldo legal importante. Entonces quisiera saber de usted que ejerce este tipo de trabajo, ¿cuál es la situación actual referente a los paramédicos en nuestro país y centros de formación, ¿no? Referenciales, quizás ahí para no andar en detalle,
el proceso para poder calificar como paramédico profesional, ¿no? En nuestro país. En otros países entiendo que hay que ser técnico de enfermería a nivel superior y luego califican como esto, ¿no? Como lo hacen en Chile. Pero aquí en Perú quisiera estar más entendido del tema de cómo se maneja esto para poder también calificar en esas competencias, ¿no? Que es de mi interés. ¿Cuál es el camino que usted nos pueda recomendar con su experiencia? Correcto, Gracias. correcto, no hay ningún problema. A ver, vamos a empezar por lo primero. En Perú, Lima, Perú, no hay la carrera como tal de paramedicina, ¿no? Es una carrera extensa en realidad. Por ejemplo, en América, América del Norte, si no me equivoco, en Estados Unidos, para ser más preciso, para ser paramédico hay que pasar siendo EMT, que es Emergency Medical Technician, que son 3 años, si no me equivoco, ¿no? Posteriormente a eso, recién postulas para la escuela de paramedicina. Y para esto tienes que tener horas de servicio, ¿no? Hacer guardias, todo esto en ambulancia. Recién para eso estudias para paramedicina, que son 5 años más. O sea, es como una carrera de medicina, digamos, al final, ¿no? Y así, allá. Acá no hay eso. Definitivamente no hay. No hay ninguna carrera que te diga que tú puedes ser paramédico acá. Hay cursos, sí, que te dicen que te certifican, ¿no? Pero no es así. No es así. Lo que puedes hacer, lo que yo te aconsejo hacer y lo que le aconsejo a la mayoría de mis estudiantes es que opten por una carrera de salud, sea médico, sea técnico, sea enfermero. Por ejemplo, yo estudié enfermería, pero no me gustaba la vida dentro del hospital, era demasiado sistemática y aburrida. O sea, perdón con mis colegas y mis compañeros, pero era así. Entonces, yo opté por algo, como tú lo dices, ¿no? Más adrenalínico, más calle, donde yo sea amo y señor, atendiendo a mis pacientes, ¿me entiendes? Entonces decidí estudiar la carrera, bueno, no una carrera, un curso de lo que era atención prehospitalaria, ¿correcto? Posteriormente a eso no me podía detener ahí porque era muy básico lo que me enseñaban. Era como que, ok, estudio enfermería y hace algunas cosas, pero no me satisface, no me llena los conocimientos que me dan. Entonces quiero algo más enfocado a lo que yo realmente quiero, que era tripular una unidad médica de emergencias. Entonces encontré el curso de paramédicos aquí en Lima, Perú. Me pareció bien al inicio, pero después me quedó corta la información que me daban, como que es muy manejo muy básico, entonces comencé a hacer cursos, ¿no? Eh, por ejemplo, el PHTLS, el BLS, el ACLS, entre otros, que me ayudaron a perfeccionar las técnicas, ¿no? También llevé cursos de inyectables, cosas que me ayudaban a perfeccionar, sobre todo cualquier tema en el que tú te enfoques, ¿no? Te va a ayudar a perfeccionar tus técnicas. Lo que te aconsejo es que te mantengas en entrenamiento constante, ¿no? Y aquí tienes a los de APH Training que te pueden ayudar, ¿correcto? Sí, es la recomendación que yo te haría porque son compañeros, amigos, ¿no? Que ya llevamos tiempo en esto, ¿no? Tenemos un background bastante grande, la experiencia previa, ¿correcto? Y no me iría a decirte que pues, busques la carrera como tal, porque no la vas a encontrar. Enfócate en una carrera de la salud y luego haz cursos cortos, certificaciones que te puedan ayudar a mantenerte en entrenamiento. Lo importante para esto es el entrenamiento. Siempre, siempre, siempre mantenerte en constante actualización. Lee mucho, estudia mucha fisiología, te va a ayudar bastante, de verdad. Y espero haberte solucionado el tema. Y nada, fuerte abrazo para todos. Espero que les haya ayudado y aclarado muchas de sus dudas. Muchísimas Genial. gracias, bastante claro. Muchas gracias. Genial, entonces espero que les haya gustado la clase, ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias, Sony, nuevamente. Lo pueden encontrar en el Prehospitalando y ya como saben, es una escuela hermana con APH Training, así que nos pueden seguir a ambos tanto en Facebook e en Instagram. Ahora, como les decíamos, tenemos una sorpresa para ustedes. Les doy el pase con Pilar Alzamora, que también es de parte del grupo de APH Training. Pilar, te dejo con los chicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a nuestros compatriotas, a mucha gente que ha entrado de otros países. Es importante conocer un poco más sobre todo lo que es la atención prehospitalaria. Y precisamente por eso APH Training está preparando
una sorpresa, bueno, ya la tiene preparada una sorpresa para todos ustedes, para todos aquellos que se han mantenido en contacto en el Zoom. Así que ahora les voy a anunciar la sorpresa. Va a ser un sorteo de un curso virtual gratuito del siguiente tema. Ahora lo vamos a proyectar. ¿Pueden ver todos allí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Listo. Este es nuestro próximo curso. Ustedes tienen la primicia, chicos. Vamos a hacer un siguiente curso, es gratuito, pero para la persona que salga sorteada, la constancia va a ser totalmente gratuita. ¿Cuál es el nombre del curso? Y por acá está nuestro instructor. MATPEL, nivel advertencia y APH, lo vamos a dictar el día 22 de abril con nuestro instructor Renzo García. Renzo, por favor, ¿nos podrías contar un poco de qué se trata, de qué va a tratar este curso ese día? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me saluda Renzo. Sí, un poco y creo que llamando a muchos bomberos que están por aquí, igual paramédicos y demás. Imagínense que nos vamos, no sé, en Lima, un Callao, un Canta o zona norte a una industria y tenemos una fuga de algún químico, literalmente materiales peligrosos. ¿Cómo vamos a reaccionar? O sea, sé identificar al químico, sé reconocerlo. Es lo mismo tener una emergencia con amoníaco, con CO2. ¿Cómo actúo ahí? ¿Qué puedo ir imaginando? ¿Cómo aseguro mi escena para yo estar bien? Entonces, eso es un poco lo que vamos a tratar acá. Es un MATPEL, de nuevo, nivel de advertencia, por ahí mencionado en FPA, es el primer nivel de MATPEL, pero dentro de cada ítem que voy a ir tocando, voy a ir engranando con cosas de APH. Porque al fin y al cabo, alguien que esté en la ambulancia puede ir a una emergencia MATPEL. Y ahí es donde vas a tener que saber cómo reaccionar. Eso vas a tener el 22 de abril y nada, Pilar. A ver quién es el ganador o la ganadora. Listo. ¿Quieren hacerlo la primera, a la segunda o la tercera? ¿Qué dicen? A la Tercera, primera. por supuesto. La primera, entonces. Listo. Primera. A la primera, chicos, ya está. Hemos considerado todos aquellos que están aquí conectados. Así que vamos a compartir pantalla. Me avisan si pueden ver la pantalla completa, por favor. Pueden Sí se ve. visualizar. Acá están todos sus nombres, chicos. Muchísima suerte. Muchísima suerte. El ganador o la ganadora nos escribe por interno al grupo que hemos creado hoy de la charla y nosotros también nos vamos a comunicar con él o con ella para poder hacer entrega del kit. Vamos entonces. Listo. Tania Paredes Sánchez, se encuentra Tania, tiene que decir presente. Tania. Presente. Y felicidades. Felicidades, Tania. Te comunicas por el chat de APH Training. Estaremos coordinando contigo. Señorita, disculpe, es que el 24 no voy a estar y quisiera que darle el paso a cualquier otra persona que lo pueda usar mejor que yo. Otro sorteo, otro sorteo, otro sorteo. Sí, disculpe, por favor. Que siga girando. Gracias. Que siga girando, Disculpe. entonces. Quedó vacío, perdón. De nuevo. Que siga girando. Sí, 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 sí. Catherine Gamarra, ¿se encuentra presente? Tiene que decir presente. Catherine, ¿no está? Sí, está en el chat. Ha escrito en el chat, si está presente y está contenta. Perfecto, muchas felicidades. Entonces nos comunicamos contigo para poder registrar todos tus datos y la fecha y la hora.
Y eso sería todo, chicos. Muchas Por gracias a último, todos. chicos, si alguien desea obtener su certificado digital, me escriben por el chat y los estaré atendiendo con mucho gusto. Por último ya, Sony, muchas gracias nuevamente. Hasta una nueva oportunidad. Ojalá podamos estar nuevamente con unas charlas enriquecedoras como siempre. Los chicos les ha gustado, así que agradecidos. Gracias, gracias, Sony. Buenas Gracias, noches. chicos. Buenas noches. Gracias. Un abrazo, Sony. Cuídense, 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 cuídense. Gracias. Arigato.